La información de los territorios indígenas está en Caticunsi. Hoy en Caticunsi, la voz de los territorios, hablaremos sobre el balance de la sesión mixta entre el gobierno indígena y el gobierno nacional, un espacio de diálogo y concertación que se llevó a cabo los días 17, 18 y 19 de julio. El día de hoy nos acompaña Camilo Niño, secretario técnico indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas. Buenos días, Camilo, y bienvenido a Caticunsi. Días para todos, para todas. Un saludo muy especial a todos los que se han conectado. Por supuesto, a la mesa de trabajo de esta emisora Caticunsi, la voz de los territorios. Gracias, Camilo. En el marco de este espacio de diálogo y concertación, pues se abordaron temas bastante importantes y coyunturales en materia territorial para los pueblos indígenas y quisiéramos que como secretario técnico de este espacio nos diera un balance de lo que fue esta sesión mixta de la CNTI. En primer lugar, contarle a nuestros oyentes que realizamos la tercera sesión de la Comisión de Territorio el año que se había programado con el gobierno nacional de 6 que tenemos que hacer este año. Uno de los temas que se encarga la Comisión Nacional de Territorios Indígenas es hacerle seguimiento a las solicitudes que están radicadas en la Agencia Nacional de Tierra frente a los procesos de constitución, ampliación, saneamiento, a las modificaciones normativas que contribuyan a agilizar los procedimientos que garantizan los derechos territoriales y, por último, hacerle seguimiento al presupuesto. En ese sentido, podemos manifestar que una de las carteras que ha sido fortalecida por el gobierno nacional ha sido el de los pueblos indígenas en materia de adquisición de predio con relación al presupuesto. Esto quiere decir que hay un desafío institucional en la ejecución del presupuesto que se debe hacer de manera anual a través del proyecto de inversión que está destinada para pueblos indígenas. Este año, a diferencia de otros años, se ha quintuplicado lo que se hacía de manera anual con referencia a los años de 2022 hacia atrás. Y la Agencia Nacional de Tierra tiene que mostrar su capacidad de ejecución y de materializar y de responder a esas deudas históricas que tiene el gobierno nacional y de superar esos desafíos que van mucho más allá del presupuesto y que tiene que ver con procesos de adquisición, ampliación, saneamiento, de resguardo. Por eso, uno de los puntos en que más agotó la agenda fue el seguimiento a la ejecución del presupuesto, ya que el gobierno nacional hasta la fecha solo había podido ejecutar el 14%, si bien el gobierno en su presentación manifestó que tiene un proceso de obligación o apropiación del 44%, la ejecución total solo está del 14%. Lo que entonces nos llevó a que el gobierno nacional presentara un plan de choque. ¿Qué es un plan de choque? Un plan de choque se debe a que se hiciera que frente a otras actuaciones que viene realizando, se fortaleciera y presentara cuáles son las metas precisas que va a ir realizando mes a mes y que, por una parte, garantizara la ejecución del presupuesto y por otra parte cumplieran las metas que se han cumplido. Por eso, el día viernes se formalizó a través de un acta de acuerdo los compromisos en materia de un plan de choque que se le va a hacer seguimiento de dos maneras. La primera, unas reuniones de carácter técnico que se va a dar cada primer jueves de cada mes
sobre el seguimiento de estos acuerdos que se ha pactado, sobre las metas que se están haciendo, tanto las metas que surgieron en el marco de la sesión como las metas que se tienen en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. Por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo se había concertado que se van a adelantar 81 procesos de formalización en lo que tiene que ver constitución y ampliación. Sin embargo, para este corte, julio, llevan 24 que han pasado al Consejo Directivo. Es decir, quedan más de 58 procesos que tienen que llegar al Consejo Directivo. El Gobierno Nacional nos presentó de igual manera cuáles son los números de procedimiento que van a ser presentados en el Consejo Directivo. En esos espacios es donde se le va a hacer seguimiento. Mesas técnicas. Segundo proceso donde se le va a hacer seguimiento ya son en las sesiones ordinarias de la comisión, donde el gobierno va a presentar los avances concretos en materia de ejecución y en cumplimiento de meta. De no realizarse, está efectivamente, por una parte, vulnerando e incumpliendo los compromisos pactados, tanto en el escenario de la comisión, ya que es un escenario reglado bajo un decreto 1397, con unos integrantes tanto de organizaciones como de entidades, pero también a esos acuerdos que hoy son ley, que son los acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo. Ese fue un punto que nos agotó a gran porcentaje de la agenda y se trataron otros puntos que son muy importantes para el movimiento. Sí, Camilo, del 100% manifiesta que solo el 14% ha sido ejecutado a julio del año 2024. Como pueblos indígenas, como Comisión Nacional de Territorios Indígenas o como movimiento indígena, ¿cuáles pues son esos principales factores que se han identificado pues que afectaron esa ejecución presupuestal? Es más de mitad de año y pues solo es un 14% ejecutado. Bueno, en primer lugar manifestar que efectivamente antes la comisión, uno de sus temas a abordar, que siempre fue un tema que estuvo en la agenda de la comisión, era que no había presupuesto. Y creíamos en el movimiento indígena que era por presupuesto que no lograba la meta. Como manifesté el año pasado y este año, son los años donde el presupuesto ha sido más alto en la historia, histórica. Y con eso pensábamos que se iba a solucionar la problemática. Pero ¿qué pasó? Que no se ejecutó el presupuesto, tanto del año pasado como el de este. Y que el año pasado nos tocó mandarlo a un fondo de Colombia Paz para que no fuera afectado por la ley de anualidad y por lo tanto se tuviera que devolver los recursos. En ese sentido, lo que manifestó el gobierno nacional, que uno de los argumentos para no poder ejecutar de manera rápida es que no hay caja. El gobierno no tiene una caja que les permitiera avanzar de manera ágil, es decir, Hacienda no está girando los recursos de manera rápida de acuerdo a la solicitud que va haciendo las entidades, porque el presupuesto no lo tiene la entidad, es decir, se lo asigna, pero no lo tiene la entidad en su cartera, sino que lo tiene Hacienda y Hacienda va girando de acuerdo a la disponibilidad y de acuerdo a las solicitudes. Para eso hubo una gestión por parte del viceministro de llamar a Hacienda que hiciera presencia en la sesión porque no estuvo, y que Hacienda a su vez se comprometiera a buscar un mecanismo de reestructuración de caja que fuera mucho más fluida. Ese fue un logro de este espacio, cabe decir. Segundo momento que hemos identificado es que la Agencia Nacional de Tierras no ha podido hasta la fecha tener el 100% del personal contratado. ¿Eso qué ha hecho? Que se ralenticen los procesos y por otra parte salieron los convenios de adquisición de predios para los avalúos comerciales, también se hicieron muy tarde. Son factores que afectaron la cabal ejecución. La inclusión del personal, tanto del nivel central como de las unidades de gestión territorial que van a adelantar estos procedimientos. Por lo tanto,
se comprometieron que a las siguientes semanas iban a tener el 100% del total personal contratado. Ese fue un logro también de estas sesiones. Entonces, como ves, el presupuesto no ha sido ejecutado no solo por los procedimientos naturales de la adquisición, que han presentado a veces problemas, que se puede caer porque no aceptan los avalúos comerciales en su oferta o porque los predios tienen una razón, sino que hay unos elementos estructurales de adecuación que la entidad no ha podido implementar y que está afectando la ejecución y por ende están afectando derechos fundamentales de los pueblos, que es el derecho al territorio, que es el principal elemento para materializar otros derechos. Entonces hablamos de una incapacidad de la ejecución presupuestal del gobierno nacional por falta de personal y la falta de convenios para avalúos comerciales de los predios, es decir, que pues la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio de Hacienda deben agilizar los trámites de articulación institucional para permitirle a la Agencia Nacional de Tierras acelerar su ejecución presupuestal para los pueblos indígenas. Camilo, usted nos mencionaba que además de este tema que fue protagonista en el marco de este espacio de diálogo y concertación, se tocaron otros temas, por ejemplo, el de la sentencia 288 de 2022 y la reforma rural integral. ¿Qué balance podemos dar de los demás temas que se abordaron en esta sesión? Bueno, en primer lugar, manifestar que la sentencia SU 288 se tenía que haber socializado en una orden que tenía el Ministerio de Agricultura. Ya lo había hecho con los pueblos afros y había adelantado una ruta con los hermanos campesinos y quedaba en deuda la socialización a los pueblos indígenas. Sin embargo, el gobierno solicitó un espacio en el marco de este escenario para presentar las órdenes o socializar las órdenes que habían sido emanadas producto de esta sentencia SU 288. En el marco de eso se quedaron como unos acuerdos donde la Agencia Nacional de Tierra se comprometió que, de acuerdo al régimen especial de baldío, nosotros íbamos a enviar como unos insumos para que sean incorporados y tenidos en cuenta al comité de seguimiento sobre esa sentencia que establece. Pero también manifestamos que es importante que se evalúe la inclusión de estos lineamientos en piezas publicitarias para darle mayor amplitud en la información y que se conozca en los territorios. Por ejemplo, folletos, cartillas, video, programas a través de nuestra radio Caticunsi, La Voz de los Territorios, para que se puedan hacer programas y demos a conocer qué comprende la sentencia, cómo está dada, y que nuestros hermanos y hermanas mayores, mayoras, lidereses, líderes, puedan también conocer las implicaciones y las oportunidades que establece esta sentencia. ¿Y frente a la reforma rural integral? Bueno, frente a la reforma rural integral se conversó, se tuvo un diálogo con el gobierno nacional referente a los planes de ordenamiento social de la propiedad rural, o los que se conocen como los post-PRs, donde manifestábamos que era necesario que se pudiera avanzar también en el seguimiento, ya que se vienen adelantando estos procedimientos muchas veces en la participación de los pueblos indígenas, o sin el enfoque étnico, o se está implementando el enfoque étnico ya cuando lleva un periodo adelantado en su implementación, por lo que se le solicitó a la Agencia Nacional de Tierra que esto se realizáramos unas mesas técnicas donde participemos las organizaciones que hacen parte de la comisión, con el objetivo de que en el marco de los estándares de los territoriales se tenga en cuenta
el enfoque étnico frente a la formulación y la implementación de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural en los escenarios o en los espacios donde se piensan adelantar. Bueno, Camilo, muchas gracias. Y bueno, teniendo en cuenta, pues uno de los acuerdos que usted acaba de mencionar, el de la sentencia SU 288-2022, pues desde Caticunsi, la voz de los territorios, esperamos pues sacar todas esas piezas comunicativas, apoyar en ese proceso de pedagogía, que es uno de los objetivos que tenemos también como medio de comunicación propio, además de informar, pues sensibilizar y pedagogizar para llegar con toda la información a la diversidad de los territorios de los pueblos indígenas de Colombia. Camilo, después de haber concertado esta serie de acuerdos en materia territorial y en temas de interés de los pueblos indígenas, ¿cuál es el llamado como secretario técnico indígena para que se cumplan pues todos estos acuerdos y para que haya una voluntad política y real en este gobierno del cambio? Bueno, en primer lugar, manifestar que hay otros acuerdos que están ahí que son muy importantes. Por ejemplo, acordamos que se debe avanzar en que los pueblos indígenas sean parte o invitados, se busca un mecanismo para que sean incluidos en el Consejo Directivo de la Agencia de Desarrollo Rural. Segundo, que se cree la subdirección o la dirección de Asuntos Indígenas en la Agencia de Desarrollo Rural. Eso a mí me parece muy importante como logro en este escenario. Sí. Entonces, ahí se pusieron estos dos elementos fundamentales para que se pueda avanzar, y hay otros acuerdos que para el movimiento indígena son importantes, por ejemplo, lo que tiene que ver con el Fondo de Tierras, la reglamentación de la subcuenta indígena, la reglamentación del escenario de la coordinación interinstitucional para el sistema de la información geográfica. Entonces, el llamado o la invitación más bien a los pueblos y a las organizaciones indígenas a hacerle seguimiento a estos acuerdos que son importantes para materializar los derechos fundamentales, y al gobierno nacional que en el marco de esa reforma integral que abandera nuestro presidente cumplan estos acuerdos y que contribuya realmente a disminuir y saldar esa deuda histórica que tienen con los pueblos indígenas. Resolver el problema de tierra es un poco también ir contribuyendo y dar paso a esa anhelada paz que todos los colombianos y colombianas hemos querido desde hace muchos años. Por eso, desde la Comisión tenemos un lema: defender los territorios es defender la vida. Defender los territorios es defender la vida. Hoy en Caticunsi, la voz de los territorios, hablamos sobre el balance de la tercera sesión mixta de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas entre el gobierno indígena y el gobierno nacional. Camilo, muchas gracias por acompañar esta transmisión y que tenga un buen día. Un feliz día para todos y todas, a nuestros oyentes y por supuesto a la mesa. Caticunsi, la voz grande de los territorios. Camilo Niño, secretario técnico indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas en Voces y Territorios. Caticunsi, la voz de los territorios.